Hola, buenos días. Bienvenidos al canal de Rox. Me da muchísimo gusto volver a verte, volver a estar aquí contigo, con ustedes, público que me hace el favor de poder ver mi contenido. La verdad es que estoy muy contenta de seguir aquí. Estoy haciendo, compartiéndote contenido con la frecuencia que puedo para estar en contacto y empezar a hacer una comunidad. Y pues yo lo único que te puedo decir es que te invito a que te suscribas, a que compartas el contenido y a que me dejes tu like si te gusta este video. Y si no, de todos modos, tú déjalo, de cualquier manera, nos ayuda para ir creciendo poco a poco. Yo te agradezco muchísimo. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. Losing all my focus, I can't even control it. You know your lips are golden, baby, get me high. En un tema que me dejó dando vueltas en el tacón, ¿no? Como dicen, o me voló la cabeza. Fíjense que en días pasados, en esta semana, vimos al vimos unas imágenes, la verdad, muy conmovedoras del actor Luis Ernesto Franco. Yo no sé si tú ubiques a Luis Ernesto, él es Luis Ernesto Franco, actor, que, pues, lo vimos en algún él fue egresado del CEFAC, lo que él comenta, es, egresado de ahí, hizo una carrera. Lo conocimos en que hizo su carrera en TV Azteca, participó en varias películas, como El cumpleaños de la abuela, con Susana Alexander, estuvo en algunos capítulos de, Señor Acero, en varias películas. La verdad es que no tengo muy presente qué tantas películas, estuvo, lo vimos en telenovelas, pero algo que nos hizo reflexionar acerca de cómo se vale que en este momento se arme de valor y diga: "Quiero compartirles lo que tengo atorado". Y la verdad es que a mí sí me surge esa sensación de apoyo, de resiliencia, de solidaridad ante estas cosas. Y vimos a Luis Ernesto así, en un video, el cual no te puedo presentar, me parece que de todos modos el video no tiene audio, pero en estas láminas te deja ver algo impactante. Él, con estas láminas nos comparte que desde muy chiquito, a los 4 años, ante el divorcio de sus papás, tuvo que tomar la decisión de se va con papá o se va con mamá. Alguien, me imagino que Serrat le ha de haber dicho: "Te vas con uno, te vas con otro", porque no hay de otra. Y decide, me parece que no sé qué decisión tomó, más bien, pero en las láminas comenta que no volvió a ver a su mamá. Eh, no especifica que si se fue con el papá, pero no volvió a ver a su mamá hasta los 11 años, me parece. Y creo que se estuvo un ratito con ella y parece que la señora lo corrió. La mamá lo corrió y pues, él tuvo que valerse por sí mismo desde ese entonces. Pero hay una revelación muy importante y muy triste que en estas láminas comenta que a los 7 años él tuvo un abu, ya sabes de qué tipo, y que se mantuvo callado toda su vida, que nunca reveló ese secreto, que nunca reveló esa situación por la que él pasó a los 7 añitos. Imagínate un pequeño niño con todos los problemas que ya venía arrastrando, o más bien situaciones que él venía, viviendo, y ahora con esto, a los 7 años, la verdad es que rompe totalmente con esa inocencia, con esa capacidad de tener una vida tranquila, de ser un niño con una vida normal, dedicado a las cosas que uno puede pensar que tiene que vivir un niño. Y comenta también en estas láminas que de los más o menos de los 14 a los 17 se la pasa buscando un hogar, se la pasa de casa en casa, no tiene un soporte, y su único sueño, o lo único en que él piensa es en tener una familia y ser actor. Entonces,
es muy revelador cómo un chavo que lo vemos como actor y digo, hasta cierto punto, pues, Luis Ernesto es un hombre guapo, es un chavo muy buen mozo, que bueno, son características que de alguna manera funcionan en la televisión. No digo que ello le haya abierto puertas, pero pues se preparó, o sea, estudió actuación y logró los papeles por mérito propio. Todo se acomodó para que fuera el actor que es. Tuvo éxito, pero también con el éxito revela que también vinieron los excesos y vinieron, pues muchas cosas que él tuvo que superar también. Logró después de mucho tiempo rehabilitarse y formar la familia que siempre quiso. Para mí esto me voló la cabeza, porque creo que todos en la vida tenemos esa sensación de decir: "Híjole, es que yo pasé por esto y véanme cómo me superé", ¿no? Y que él lo comparta y que y verlo en un hombre hecho y derecho, sí te saca de onda. Ahora lo vemos en un podcast muy exitoso que se llama Mejor que ayer, y yo creo que es un parteaguas, porque es muy sanador tener a tu invitado, tener tu público y irte retroalimentando de lo que se comparta. Y ha tenido bueno, sus invitados van a compartir siempre una historia, van a compartir siempre algo que es motivo de reflexión. E incluso ha tenido en ese podcast a su ex esposa, que todos conocimos este matrimonio. La verdad, en esos momentos nos parecía maravilloso por vivir el cuento de hadas, porque su ex esposa, la actriz Marimar Vega, vean cómo, qué bonito se ven en esta imagen. Pensábamos en un matrimonio exitoso, de gente bonita, de actores, en fin, pensamos que todo es miel sobre hojuelas. Marimar Vega, como sabemos, es hija del actor, reconocidísimo actor Gonzalo Vega, pero bueno, eso no determina el del todo. Marimar, pues evidentemente es una actriz también muy reconocida, hecha con méritos propios, y compartieron una vida juntos. En algún momento lo hicieron y se veían muy contentos. No se sabe, los motivos de la separación pueden ser muchos, mucha gente dice que esta chica tiene un carácter muy difícil, pero bueno, yo creo que también Luis Ernesto, como lo platica o como lo da a entender, pues también tuvo sus situaciones de cambios, de ajustarse y de querer perseguir el sueño de una familia, pero a lo mejor este no era su momento y finalmente se vale que no lo haya sido y pasar página, ¿no? Sin embargo, bueno, al paso del tiempo, vemos cómo nos comparte Luis Ernesto que formó una familia y él ha compartido en algunas oportunidades imágenes lindísimas con su familia. Vean qué bellísima familia, qué bonita familia diría don Pompín, ¿verdad? Con una nueva esposa y su pequeño. Esto es lo que él quería. Y verlo así, em, realizado, ¿no? Como luego decimos, verlo realizado. Después de las revelaciones que nos compartió, fue totalmente abrumador. Verlo ahorita con la familia un bálsamo, es un bálsamo después de lo que nos contó. Y qué dura experiencia y qué difícil darte el valor de compartirlo. Creo que esa es la parte más complicada de de abrir tu corazón y decir: "Este soy yo, pasé por esto y quiero salir adelante". Y eso es justo tomada de la mano de esta valentía que tuvo, Luis Ernesto. De repente estaba yo pensando en compartirte, pues, como que pasaba yo por aquí y compartirte la experiencia. Mira, lo que pasa es que cuando vemos este tipo de casos nos da mucho gusto que no solamente, sean, mujeres las que pasan por esto, qué padre que un chavo nos comparta esta experiencia, y qué padre que a partir de eso son ejemplos, son gente que vemos, pero también, está bien padre que ahora con estas redes y con estas plataformas también hayamos gente que te podamos compartir una experiencia.
Yo recuerdo, y esto es algo que me llega al corazón con el tema de Luis Ernesto, porque es que te caes, o sea, cuando te caes y te caes horrible, y hace falta como que una chispa que te levante, ¿no? Yo en otro video te voy a contar cómo me convertí en una, mini empresaria, porque bueno, creo que mi compañía es mini, es mi dark kitchen de sushi, es pequeña porque no ha habido oportunidad de crecer más allá por diversos factores, pero te puedo decir que el hecho de levantarte, de decidir hacer esta cocina o este concepto de tiendita de sushi, la verdad es que no fue nada fácil. Sobre todo por todo el tema que me rodeaba en ese entonces. Y me voy a ir solamente a los inicios de cómo de una cosa pasé a otra, cañón. Y eso nos va a servir a todos para decir y para saber que sí se puede. Así como lo hizo Luis Ernesto, déjame decirte que yo me encontraba en el año 2020. Todos sabemos lo que pasó en ese año y fue terrible. Era una etapa en la que estábamos viviendo escasez, había una serie de problemas, pero yo en ese momento me encontraba, con mi hijo Sebastián, que tenía, no me acuerdo si tenía 19, más o menos, 19 años, y como sabes, mi hijo Sebastián era un niño con discapacidad, era un joven con discapacidad. Entonces, y en ese entonces tenía, también a mi niña de 9 años, de 10 años, pero ya para ese entonces yo ya había enviudado de mi segundo matrimonio o de esta, bueno, es que para mí era mi esposo, ¿no? No tengo ningún tema. Al contrario, para mí era mi esposo, aunque no estaba yo casada, pero ya en ese entonces ya había pasado casi un año de que había enviudado, así como lo ves. Teniendo a mi pequeño con esta condición y habiendo, procreado a nuestra pequeña, éramos una familia muy feliz, éramos muy felices, teníamos, una familia integrada, teníamos, vivíamos, pues, no con lujo, siempre vivimos muy en el límite de nuestras posibilidades, pero nunca nos faltó nada, ¿no? Sin embargo, en esos momentos cuando, bueno, evidentemente, falta mi esposo, y es un tema del cual seguramente alguna vez lo platicaré, pero quisiera no ahondar en ello, porque para mí sigue siendo muy doloroso. Ya no estaba él con nosotros, y verme sola, con el niño, con la situación en la que estaba, y con mi niña de chica de 10 años, para mí fue perturbador. Ya había pasado un año, el primer año de la viudez fue una pesadilla, porque, pues, nunca había estado sola con mis hijos, nunca había estado sola con ellos, porque desde que Sebastián era pequeñito, que lo podemos manejar, cargar, llevar, atender y todo lo hacíamos entre los 2, entre mi nuevo esposo y yo. Entonces, siempre fue un gran apoyo y una gran ayuda, por supuesto, desde el momento en que crías a tus hijos y en el que mi esposo, crió a mi hijo como suyo, y al tener a la niña, pues, evidentemente los 2 éramos papás de 2, ¿no? Los 2 estábamos criando a nuestros hijos, vaya. Y en temas actuales, sinceramente, nos podemos entender que así es. O sea, como dicen: "El que se sube se pasea", ¿no? O sea, todos nos subimos al barco y todos le entramos a todo, ¿no? Entonces, aquí se compartía todo, ¿no? Que los gastos, los ingresos, la crianza, éramos una familia muy feliz, muy feliz. Y de repente, cuando él ya no estuvo, me cambió totalmente todo el panorama. O sea, para mí fue aterrador. Y mientras pasaba el año, porque mi esposo faltó en el 2019, pero todo ese año, en julio del 19,
terminó el año del 19 con los dos y entra el 2020 y yo más o menos me mantenía un poco estable, pero yo tenía que hacer algo. Hasta que en el 2020 se da la cuestión de lo que ya sabemos, el año 2020, que todos tuvimos que encerrarnos y que tuvimos que guardarnos, pues se viene una situación súper caótica en donde yo dije, tengo que hacer algo, porque yo no puedo estar así nada más. Sin, todo empezó a cambiar, que empezó a cambiar los ingresos, empezaron a cambiar muchas cosas, hasta que de repente dije, se me ocurrió de la nada decir, sé hacer sushi y lo tengo, ¿qué tal si lo vendo, no? Hasta lo pensé con mis hermanas, en una ocasión nos venimos a la casa, estuvimos aquí haciendo como que las pruebas, el primer día tratamos de vender, organicé el producto y la verdad es que fue súper duro saber que cada quien tenía sus compromisos, de repente, nos dimos cuenta en el primer día que teníamos un espacio muy chico, que podemos elaborarlo, pero ya se nos complicó porque cada quien tenía cosas que hacer y finalmente yo me quedé sola con el proyectito y a final de cuentas lo fui creciendo, o sea, no me quedó de otra más que crecerlo. Y ahí, cuando estás en esa encrucijada de decir: "Tengo que sacar adelante a estos 2 niños", es porque tiene que funcionar. Y justo creo que parte del éxito o parte de hacer crecer es no precisamente que tengas esa necesidad, pero de que tiene que haber hambre de crecer, de ver que funcione, creo que es fundamental para cualquier situación en la que tengas que crecer un negocio y pues no hay más que hacer todo el trabajo. Y me encontré en esa situación de investigar dónde encontrar proveedores, dónde, cómo presentar el producto, cuántos productos iba a empezar, cómo iba a empezar a hacerme de materia prima, de ingredientes, la elaboración. Si yo ya lo sabía, de alguna manera tenía que perfeccionar esa situación para que fuera un producto rentable. Y ese paso fue terrible, porque empecé a hacer el sushi aún cuidando a los 2. Entonces, Sebastián tenía un cuidado, mucho más, ¿cómo te digo? O sea, un cuidado, pues sí, de custodia. Yo tenía que estar ahí para los alimentos, para atenderlo, para llevarlo, traerlo, cargarlo, las terapias. Y la verdad es que estuvo aquí, tuve que adaptar varias cosas en casa para poder ver, hacer todo, o sea, hacer el negocio y ver a los niños. De repente, para esto fue el cambio donde ya mi niña entró a la secundaria y desafortunadamente entrando el año 2021 Sebastián fallece y pues ahora sí, si de por sí ya la situación de su pensión alimenticia tenía un otro tema, al ya no estar él, pues se acababa el tema. Entonces, pues me tuve que ver en la súper encrucijada de decir, ¿y ahora? Tengo que seguirle con la niña y tiene que funcionar y tengo que hacer que esto crezca más. Pues eran esos años y son esas cosas en las que dices: "Tengo que hacerlo", y ya para ese momento ya me tuve que aventar a hacer, la niña ya estaba en secundaria, tuve que dejarla precisamente en el año 2020 que se cerraron las escuelas, al abrirse la posibilidad de las escuelas tuvieran la enseñanza a través de Zoom, a través de plataformas de video para estar en contacto con los alumnos, pues no me quedó de otra más que tener que contemplar una escuela privada, porque había ciertas situaciones que no me gustaron de las escuelas públicas, y no por decir que estuvieran mal, sino que para ellos también fue complicado llevar la educación de los chavos en ese entonces. Entonces, imagínense, escuela de paga, secundaria de paga, y luego yo no podía salir de aquí porque tenía que elaborar, desde temprano y atender a los clientes, bueno, atender los pedidos, y yo no me podía mover de aquí, entonces tuve que pagarle transporte, porque nos quedaba como varios metros, no podíamos ir ni caminando ni que la llevara
O sea, sí la llevaban otras personas que también me apoyaron, porque también eso puedo decirte que te tienes que hacer de una red de apoyo, que en ese momento sí hubo mamitas que me apoyaron para poder llevarla, pero llega un momento en el que ya no puedes tampoco depender, cambian las cosas, porque también la gente tiene otras necesidades, también se generan cambios, lo cual, eso no demerita el apoyo. Sin embargo, hay que tomar decisiones y, pues, también el transporte, ¿no? Entonces, imaginen ustedes con el proyecto del sushi y sacar a la niña con su colegiatura, con su transporte, con ayuda de nada, con ayuda de nada y de nadie. Y de nadie, bueno, quiero decir nadie porque, bueno, generalmente quienes te ven en este tipo de situaciones, pues es tu familia. Me refiero a que nadie aparte de mi familia cercana, que dos, o sea, hubo un apoyo en la medida que se pudo, pero pues quien tiene que resolver esa situación, pues es uno, ¿no? O sea, porque yo era el pilar de una casa y yo era la que en el momento tenía que sacar adelante a la pequeña, ¿no? Pero imagínense, o sea, hacer todo eso en medio del dolor. O sea, tenía un año de, no es, de ya mi esposo no estar. Y pasa el tiempo con un pequeñito ya en una situación, muy difícil, y enfrentar que ya no está tampoco, ese mi pequeño, y decir: "Ajá, y ahora ya solamente quedamos ella y yo, ¿y qué voy a hacer? O sea, ya tengo este negocito, pero, ¿y?". O sea, ni siquiera tuve tiempo de, o sea, de realizar un duelo. Sí, evidentemente tuve un tratamiento tanatológico, sí tuve un tratamiento en ese sentido, pero para medio levantarme y decir: "Sí o sí tienes que hacer las cosas, sí o sí tienes que vender, sí o sí tienes que salir adelante". Y en medio de todo ese dolor, tuve que hacerlo. Cuando veo volviendo al tema de Luis Ernesto, cuando veo en sus láminas que tuvo esta situación a los 7 años, yo no quiero imaginarme un niño que a los 7 años haya sufrido lo que sufrió y que aún así tuviera que ir de casa en casa, pasar de un hogar a otro, buscando la familia que él necesitaba, el apoyo, el soporte, verse con la posibilidad de prepararse y más adelante ser un actor, pero mientras siendo adolescente, pasar por todo eso y guardarte lo que viviste, no, o sea, eso es abrumador, es una situación bien compleja, muy compleja, y ahí es donde entiendes, ¿no? Y lo tomo como para lo que te estaba platicando. Agarrarme de un dolor durísimo de sin mi esposo, sin mi hijo, tener que hacer el proyecto y sí o sí tendría que funcionar. Entonces, qué difícil, qué difícil, y te lo comparto de todo corazón porque creo que todos en algún momento tenemos esas etapas de caída, esas etapas súper que te marcan, y esta es una de ellas. Solamente quería que la supieras porque creo que es enriquecedor saber que estos canales son propicios para poder crecer, para poder, levantarse, para escuchar a otros, para saber que se puede. A mí no me queda la menor duda que esos dolores, los dolores que te platico son los más difíciles. Creo que son los más difíciles a los que te tienes que enfrentar. Quizá la pérdida de mi hijo, no digo que no haya sido mayor, pero creo que te vas preparando de acuerdo a su situación. Creo que con los años eh, había hecho piel dura, ¿no? Para ese tema de la discapacidad y que son cosas que luego no te dicen cuando tienes un niño con discapacidad. Luego te voy a presentar vamos a hacer material al respecto para que sepas lo que no te dicen cuando tienes un niño con discapacidad y cuando vives con un jovencito en esas condiciones y cómo se vive. Sin embargo, creo que es de alguna manera el corazón, la mente se va preparando porque tienes que estar fuerte
para ese niño, para ese joven, sea cual sea la situación, incluso aunque sean los últimos momentos, las últimas semanas o los últimos meses, aparentemente creo, bueno, más bien no, creo que tienes que seguir siendo fuerte, incluso para esos momentos, venga lo que venga, pase lo que pase. Y lo que pasó fue lo que tenía que pasar, y a final de cuentas, creo que para lo que sí no estaba preparada era para la pérdida de mi hermosísimo esposo. Esa es eso, tanatológicamente, la pérdida de la buena pareja es de las más devastadoras, porque con la pareja te apoyas para vivir, situaciones, es tu compañero de vida, con él puedes, vivir otros duelos. Yo pensé en mi mente, y por la situación que teníamos con mi pequeño, pensé que él y yo íbamos a vivir juntos esa pérdida y que íbamos a seguir adelante con nuestra pequeña. Pero, oh, sorpresa, la vida me sorprende a mí dejándome de pilar de mi casa y dejándome sola completamente con esta pequeñita a la que había que sacar adelante. Por eso cuando surge todo esto y me quedo así, es cuando ya hago uso de otras plataformitas de comida, ya me hago de más contactos, me hago de más clientes. Y bueno, la verdad es que el retomar el negocio, retomar el emprendimiento con otro tipo de herramientas que me fortalecieron fue fundamental. A partir de ahí, y en agradecimiento a mi familia, ya tuve la oportunidad de ya no, pedir tanto apoyo, sin embargo, cuentas con él, pero ya empiezas a abrirte camino sola. Y eso fue una de las etapas más padres de decir: "Sí puedo, sí pude". Empiezas a pagar tus compromisos, y la verdad es que a mí no me gusta mucho hablar de pagar, sino empiezas a invertir empiezas a generar porque las palabras que te dices a ti misma que no sean a partir de la carencia, que sean a partir del empoderamiento, pero no un empoderamiento así como de soltarte el chongo y hacer de tu vida un papalote, no. Para mí el empoderamiento es tomar con seriedad las cosas de las que agarrar esa seriedad para llevar tu camino, para llegar a buen puerto, para cumplir con tu cometido, cumplir con tus compromisos con valores, con principios, con una línea que hable bien de ti, que hable bien de tu fortaleza, que hable bien como ser humano, como persona. A mí eso me pareció que era el eje para donde yo tenía que seguir adelante. Sí, no, yo respeto muchísimo cómo cada quien, cómo cada persona lleva sus cosas, pero para mí fue fundamental el dar prioridad a ser pilar, llevar a esta jovencita a mi lado y ir con los principios que su papá nos dejó, con el amor que su papá nos dejó. Eso para mí es básico, básico. Y fíjense, sin querer, desde la ausencia, el papá también está educando. A través de mí, a través de lo que él nos dejó, que son principios, amor, valores, nos divertimos, trabajamos mucho, reflexionamos, platicamos, y eso, o sea, de mamá a adolescente, es justo lo que él haría si él estuviera aquí físicamente, pero no lo hace desde la parte física, sino desde la parte emocional, desde el corazón, desde lo que él dejó en el corazón de esta personita que estamos criando. Él es la forma en la que él sigue presente. Para mí, eso es más, más que valioso. Para mí es importante y es fundamental. Criar desde la ausencia, ¿se imaginan qué poderoso mensaje? Criar desde la ausencia, o sea, no es que yo te diga: "No importa que ya no estén", es que justo es
lo que tú quieres que se diga, que se vea y que se haga de acuerdo a lo que nos dejó este papá maravilloso. Entonces, uno estas 2 historias para decirte que sí se puede. Yo veo a Luis Ernesto Franco hecho el hombre que es, y veo de este lado en mí a muchas mujeres que también han logrado salir adelante. Déjame tus comentarios. Para mí es importante que me digas cómo te sientes, qué te pareció el tema de hoy, compartirte esta pequeña experiencia de vida, qué te deja, qué puedes opinar, qué me puedes decir. Para mí es importante que me compartas algo de lo que tú quieras, perdón, para saber que estamos en esa comunión de integrarnos, ¿no? Para saber que estamos haciendo una comunidad muy padre de mujeres fuertes, también hombres, ¿eh? O sea, aquí la comunidad de Rox Lovers, ¿cómo quieres que nos pongamos ahora que digo Rox Lovers? Roxy Lovers, los Roxitos, ¿qué se te ocurre? También déjame, digo, perdón, ya como que después del tema eh, reflexivo ya como que cambié un poco de ánimo, ¿no? Se trata, ¿saben qué? De que después de la tempestad viene la calma. Y creo que eso es lo que he logrado, el estar yo aquí contigo, el estar yo aquí enfrente, en esta plataforma, abriendo este canal para ustedes, es otro de los motivos de superación que son bien difíciles de lograr. No me arrepiento para nada de estar aquí y de compartirte, porque creo que con una, dos, tres personas, las que sea que me hayan escuchado, que se lleven esta historia para que sepan que sí se puede, a pesar de todo lo que nos pase, lo que tengamos que librar, que te quede constancia de que sí se puede. Mira, déjame te voy a dejar. A mí me encantan estas imágenes porque las hago con mucho cariño para que tengas presente que es fundamental que te suscribas, suscríbete para que cheques todas las historias, toca la campanita para que te avise a qué hora hay nuevo contenido y y te va a gustar que te vayas enterando de todos los temas que tengo preparados porque la verdad a mí me gusta hablar de todo. Este tema de la reflexión se me hace bien poderoso, porque, como te decía, con una persona, con dos, tres, cuatro, que se lleven esta historia y que digan, claro que voy a poder con lo que yo estoy pasando, con eso me doy por bien servida. Sí te quiero decir que estuve muy contenta de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Déjame tus comentarios. Dime qué es lo que te gusta, qué te gustó, qué no te gustó del relato. Cuéntame algo de tu historia. Vamos a ir compartiendo cosas. Bueno, lo que me compartas aquí, yo lo dejo, lo leemos y lo dejamos para nuestro corazón. Y hacemos algo padre para seguir conectadas en esta onda de la reflexión. Y pues quédate para el siguiente. Te agradezco muchísimo el tiempo que estuviste conmigo. Gracias.